Ahí en el Salmo 63. Vamos a la lectura de este Salmo, hermanos, para dar principio la lección de esta mañana, hermanos. Yo leo el primero, usted es el segundo y concluimos ahí en el 11. Gloria al Señor. Salmo 63. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo hallamos, hermanos? Grande nuestro Dios. Yo voy a leer el primero y usted lee el segundo y concluimos en el 11. Dice el Salmo 63:1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en la vigilia de la noche. Porque has sido mi socorro, y así es la sombra de tus alas, me regocijaré. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajo de la tierra. Los destruirán a filo de espada, será porción de los chacales. Todos juntos el 11. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, buscando la guianza de su Espíritu Santo, que tome control de nuestra boca, nuestra lengua, que vengamos a dar palabra conforme a su voluntad y no conforme la nuestra. Estamos en sus manos y que tu Espíritu Santo administre en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. La lección, hermanos, de esta mañana, lección número 9. Priorice su tiempo personal con Dios. ¿Cuál es el tiempo personal que tenemos con Dios, hermano? ¿Qué es lo que hacemos? Todos tenemos, yo le digo, tenemos una rutina todos los días. Ya sabemos a la hora que nos levantamos. Ya sabemos a la hora que tenemos que salir del hogar para ir al trabajo. Ya sabemos a qué hora tenemos que estar en el trabajo. Tenemos una rutina diaria. La mayoría, hermanos, sabemos qué es lo que hacemos cada día. De lunes a viernes ya tenemos nuestra rutina programada. Aquí, hermanos, dice su tiempo personal con Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es el tiempo realmente que le estamos dando a Dios? Comienza el tema central de esta lección. Nos acercamos a nuestro Señor a medida que leemos la palabra y oramos día tras día. ¿De qué manera yo me acerco a Dios? Leyendo la palabra y pasando tiempo en oración. Estos dos pasos son para acercarnos más a Dios. Leer la palabra día tras día. Orar al Señor día tras día. Por eso les digo, la rutina diaria. Ya sabemos a qué horas me levanto. Ya sé a qué horas me tengo que ir para el trabajo. Y ya sé a qué horas tengo que estar en el trabajo. Tenemos una rutina. Y no se nos pasa. Porque si no, hermanos, hay consecuencias. Nos llama la atención en el trabajo porque estamos tarde. Hay consecuencias. Pero vemos de esta manera, hermanos. Cuando vamos a leer la palabra, hermanos, ay, si no leo, no pasa nada. Esto es lo que nuestra mente nos dice. Pero perdemos, hermanos, la bendición de estar cerca de Dios. Si no oro ahora, no pasa nada, oro mañana. Perdemos la bendición de estar cerca de Dios. Por eso dice, nos acercamos a nuestro Señor a medida que leemos la palabra y que oramos. El texto dice, si oyeres hoy
su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en los que provocaron. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel, hermanos? El pueblo de Israel no quiso buscarlo, no quiso obedecerlo, quiso caminar a su manera. Por eso les dice, endurecieron sus corazones, fueron de dura cerviz, no quisieron someterse a Dios, no quisieron escuchar su voz, no quisieron vivir conforme a sus mandamientos. Ellos prefirieron andar conforme el deseo del corazón. Y es lo que vemos hoy en nuestros días, hermanos. ¿Cuántos el domingo prefieren dormir que venir a la casa de Dios? ¿Cuántos prefieren mejor descansar? He trabajado toda la semana, el domingo, el sábado, me quiero levantar tarde. Esa es la mentalidad del hombre. Pero la Biblia me enseña que si yo oro, que si yo leo la palabra o escucho la palabra, yo tengo un acercamiento con Dios. Y usted recuerda, Dios siempre ha querido tener comunicación con el hombre. Dios siempre ha querido platicar con nosotros. Dice la palabra que Dios, Jehová Dios, se paseaba en el jardín y hablaba con Adán. Se paseaba y hablaba con él. Hasta que desobedeció. Se sintió culpable. Y en vez de buscar a Dios, se escondió por su desobediencia. ¿Qué es lo que hace el hombre ahora? En vez de buscarlo, se esconde. ¿Por qué? Por la desobediencia. No quiere buscar de Dios. No quiere escuchar su palabra. Y yo le digo, ay, hermano, no se preocupe, hermanos. Ahí escucho predicadores por la radio, por la televisión. Es lo que me dicen algunos. Pero ¿qué dice Hebreos? No dejemos de congregarnos. ¿Por qué dice esa palabra, hermanos? No dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. ¿Está ahí de decoración o por casualidad lo pusieron? No, porque conoce al pueblo. Está escrito porque Dios nos conoce más bien a nosotros, hermano. Por eso la lección esta mañana dice, ¿qué es lo más importante que hace cada día? ¿Qué es lo más importante que hacemos cada día? Normalmente es mejor hacer las tareas más importantes de nuestra vida durante el tiempo en que estamos más descansados y estamos alerta. Cuando está cansado, hermano, no se ponga a leer porque se queda dormido. Yo le garantizo, si usted está cansado y se pone a leer 2-3 minutos, está dormido. Por eso nos enseñan esta lección, hermano, que cuando estemos cansados o alertas, no hagamos cosas importantes como tener una relación con Dios, como la lectura de la palabra, hermanos, como la oración. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar dormidos. David posiblemente fue tanto una persona mañanera como una persona nocturna. ¿Por qué? Porque dedicó tiempo a buscar a Dios durante ambos momentos. Dedicó tiempo para buscar a Dios en ambos momentos, de madrugada y en la noche. Así lo relatan los salmos. Hay mucha gente, hermanos, que me dicen la expresión en inglés, que me dicen a mí, I'm not a morning person. Así me dicen. Porque les digo, buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Así me saludan. Pues buenos días, digo. Ten un maravilloso día. Pero como dice ellos que ellos no son personas que les gusta levantarse de mañana, vienen con mal carácter. Vienen enojados. Porque quisieran estar dormidos y quieren que estén trabajando. Yo les digo, buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Así. Entonces ya no les puedo decir buenos días. Porque cada vez que les digo buenos días, ¿qué tienen de buenos? O no me contestan. Porque a ellos no les gusta levantarse temprano y para ellos es un sacrificio. Pues les digo, ¿cuántas personas les gusta levantarse temprano y antes de irse a trabajar, levantarse 30 minutos antes para platicar con Dios?
media hora antes para leer la palabra, para meditar en su palabra, para compartir con Dios. Por eso dice, si queremos aprovechar al máximo nuestro tiempo con Dios, debemos de programar tiempo todos los días para ese propósito específico. Tal vez esto signifique poner la alarma 30 minutos antes o concluir otra actividad lo suficiente temprano en la noche para estudiar la palabra de Dios y para platicar con Él. Tenemos que aprender a programarnos. Tenemos que tener un hábito, hermanos, un deleite, un regocijo. Que leer la palabra, hermanos, no sea un esfuerzo. ¿Por qué? No, que sea un deleite, que yo me goce a leer la palabra, que yo me goce a estar en la presencia de Dios, que yo me goce llegar al templo, que sea un deleite, hermano, que sea un regocijo, que sea un gozo, que no sea por fuerza, que no sea por compromiso, que no sea por quedar bien, que yo al llegar a la casa de Dios o estar en la presencia de Dios, en la lectura, en la oración, que sea un regocijo, que sea un deleite. Dios nos crió, hermanos, para tener una relación con Él. Y la necesidad de esta relación está arraigada en nosotros. Está arraigada en nosotros. No demos cuenta de ello o no. En las palabras frecuentemente citadas de San Agustín, que dijo, nos has hecho para ti, Señor. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En esta lección descubriremos razones espirituales, veremos procedentes bíblicos y compartiremos sugerencias prácticas para priorizar el tiempo personal con nuestro Dios o nuestro Creador. Idealmente se volverá la reflexión como cepillarnos los dientes todas las mañanas. Algo similar, hermanos. Lavarte los dientes todas las noches es como algo que tenemos que hacer todos los días. De esta misma manera, que sea el deseo de leer la palabra, de platicar con Dios. Así como hacemos otras actividades, que sea también el deseo, el anhelo de estar ante la presencia de Dios por medio de la palabra y por medio de la oración. ¿Qué cosas hace habitualmente usted cada día? ¿Qué es lo que hacemos cada día? ¿Qué es lo que ponemos por prioridad, hermanos, cada mañana? ¿Qué es lo que hacemos durante el día? ¿Qué son nuestras metas? ¿Qué son nuestros planes que hacemos cada día? ¿Está en nuestra agenda, hermanos, cada día pasar tiempo con Dios? ¿Está en mi agenda cada día leer la palabra? ¿Está en mi agenda cada día orar, platicar con Dios? ¿Está en mi agenda cada día ayunar? ¿Qué hay en mi agenda para poder tener una buena relación con Dios? ¿Cuántos hermanos escriben lo que van a hacer el próximo día? Y en eso es tener una relación con Dios por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de orar por otros, por testificar, por platicar con alguien de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Está en nuestros planes, hermanos, está en nuestras agendas diarias, todas estas actividades. O solamente cuando llegue de vez en cuando, o solamente cuando me acuerdo. Debe estar en nuestra agenda, hermanos, cada día, la lectura y la oración, para poder acercarnos confiadamente a nuestro Dios. Empieza el Salmo 63, que dice: Dios mío, eres Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Escuchen lo que dice el salmista. Dios mío, mi alma tiene sed de Dios. Y luego dice, y mi carne te anhela. Cuando hoy en nuestros días, el alma tiene sed de Dios, pero mi carne quiere dormir.
Mi carne quiere descansar. Mi carne no se quiere levantar en la mañana. Cuando el salmista me dice, mi alma tiene sed de Dios y mi carne te anhela. Quiero estar en la presencia de Dios. Es cuando aprendemos a sujetar esta carne ante Dios, hermanos. Porque esta carne, yo siempre les digo, quiere dormir, comer, descansar, pasearse, gastar dinero, andar de tienda en tienda. Es lo que quiere la carne. La carne quiere irse a la playa. Está bonito el día para irse a solear, para irse a pescar. No sé, esa es la carne quiere. Pero cuántas veces mi carne anhela estar en la presencia de Dios. El salmista David habla de buscar al Señor mañana, noche, expresión que brota de un intenso conocimiento de su necesidad. ¿Hace falta tener una necesidad, hermano, para buscar a Dios? No. La Biblia dice, o el salmista dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza debe estar de continuo en mi boca. Yo tengo que aprender a bendecir a Dios, hermano, aún en el tiempo más difícil, aún en la prueba más dura, aún en la necesidad más dura. Yo tengo que aprender a bendecir a Dios para que Él venga y se glorifique en mi necesidad. Amén. Queremos ver diferencia en los problemas, en las situaciones que tenemos. Hay que aprender a bendecir a Dios aún en el problema. No le hace que me sienta mal. O no me importa que ve que esté pasando sufrimiento. Yo voy a bendecir a Dios. Yo sé que Él me va a sacar de esta situación. Esta es la confianza que debemos tener en nuestro Dios. El salmista, si entendemos cuánto necesitamos la presencia, el poder, la misericordia de Dios cada día. Si pudiéramos entender, hermano, qué tanto usted y yo necesitamos su presencia, su poder, su gracia, su gloria, su misericordia a nuestras vidas cada día. Si podamos captar, hermano, esa necesidad de nosotros con Dios. Entonces, nosotros también le buscaríamos. Nuestro Dios satisface el alma y produce gozo. ¿Cuándo? Cuando yo le busco. ¿Cuándo? Cuando yo me postro delante de Él buscando que Él venga a suplir la necesidad espiritual. El conocimiento de Dios se obtiene por el estudio de la palabra y aumenta nuestro deleite y fomentar nuestra sed de Dios. ¿Qué hace? El conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo voy a conocer si no escudriño su palabra? Si no leo su palabra. ¿Cómo voy a llegar a conocer a Dios si no leo su palabra? No hay conocimiento. El conocimiento llega cuando yo vengo a estudiar la palabra, la escudriño, y entonces Dios va a poner en mí, hermano, el deleite de tener esa sed de Dios, de seguir buscando nosotros nuestro conocimiento y mayor conciencia de la riqueza de Dios. Los temas más profundos de la historia de Dios aumentarán nuestro disfrute al estar delante de su presencia. Cuando escudriño la palabra, cuando leo, cuando me meto en la palabra y empiezo a leer, que esta palabra venga a ser un aliciente a mi vida para seguir adelante buscándolo a Él, hermanos. Reservar tiempo con Dios también permite, hermano, que nuestra relación con Él crezca, florezca. David mencionó que buscaba a Dios de madrugada y en la noche. Si bien cualquier momento es bueno, hay algo particularmente atractivo cuando comenzamos el día y lo terminamos en comunión con Él. Empezamos el día y terminamos el día en comunión con Él. Cuando nosotros, hermanos, realmente hemos aprendido a fijar un tiempo para platicar con Él, para ponernos en las manos de Dios, para que Él venga a guardar nuestra vida, nuestra familia, hermanos, cada día, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros parientes, hermanos, que Dios venga a dar ese consuelo, esa paz, ese gozo que hace falta en mucho pueblo el día de hoy.
hemos dejado, hermano, a un lado. Hemos puesto otras cosas de prioridad que sean en primer lugar antes que a Dios. Y eso, hermanos, hay consecuencias. Hay consecuencias. La Biblia me dice, buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero nos estamos equivocando, hermano. Estamos buscando las añadiduras, estamos buscando otras cosas y nos estamos olvidando de poner a Dios en primer lugar. Dice, aunque el horario varíe, priorice el tiempo con Dios. Es importante para la vitalidad espiritual y la satisfacción del alma. Fije un tiempo, día o noche, deseando al Dios mismo que venga, hermanos, a estar con usted. Que pueda sentir su presencia, que pueda sentir que Dios está a su lado. ¿Cuántas veces ha escuchado usted que dice una persona, siento como que Dios me abandonó, siento como que Dios me ha dejado? Y realmente Dios no nos ha dejado. Nosotros nos hemos descuidado de estar delante de su presencia. Él está ahí. El que me busca me halla. Le buscamos, lo vamos a hallar. Pero hay que buscar tiempo para estar delante de su presencia. El libro de Isaías. Isaías capítulo 26. Versículos 7 al 9 dice. 26, 7 al 9 dice. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También el camino de tu juicio, oh Jehová. Te hemos esperado tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. Madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicio tuyo en la tierra, los moradores del mundo aprenden la justicia. Aquel que no conoce de Dios, hermanos, cuando viene el juicio, va a aprender la justicia de Dios. Por eso es necesario, hermanos, desear, anhelar, estar ante la presencia de Dios. David y Isaías dice, buscaban día y noche. ¿Qué dice aquí Isaías? Te deseaba de día, te deseaba en la noche, estar delante de tu presencia. Como mi alma te ha deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. Madrugaré a buscarte, porque luego hay juicio tuyo en la tierra, y los moradores del mundo aprenden la justicia. ¿Cómo? Cuando viene el juicio. Es triste, hermanos, pero mucha gente se acerca a Dios solamente cuando tiene problemas. Cuando el hombre le dice que no puede hacer nada. Cuando el médico te dice no hay remedio. Cuando todos te dan la espalda, entonces queremos buscar a Dios. Cuando usted y yo tenemos que estar preparados cuando vengan noticias de ese tipo, hermanos. Estar preparados y decir confiadamente, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él vive. Y si es posible, aún del polvo me va a levantar. Tener esa confianza, hermanos, que tenía Job. En medio de cualquier circunstancia, confiar en Dios. Simplemente al desearlo, anhelarlo, aprender por su palabra, al aprender por la oración, usted y yo venimos fortalecidos para enfrentar la situación. ¿Qué dice? Isaías estaba disgustado con la arrogancia de los malvados, con la arrogancia de los pecadores, sus actos injustos, su flagrante desprecio para el Señor. Lo ignoraban. Simplemente, hermano, como dice Jeremías, estos profetas hablaban mentira. Dios no les habló. Contaban cosas falsas. ¿Qué es lo que nos enseña Jeremías?
¿Cuántas veces Jeremías les advirtió del juicio? Y en vez de escucharlo, lo encarcelaban, lo golpeaban, lo maltrataban. En vez de escuchar el mensaje de Dios, del juicio que venía, y se arrepintieran, lo maltrataban, lo encerraban. La gente no quiere escuchar que viene juicio a la tierra. Pero sin embargo, en medio de la situación, ay, si es Dios tan bueno, ¿por qué no pasa? Dios siempre ha sido bueno. Y Él simplemente te da muchas oportunidades. Dios no destruye a un pueblo sin antes advertirle. Usted se va al Antiguo Testamento y siempre al pueblo, antes de que viniera juicio, Dios le advertía por medio del profeta. Pero ¿qué es lo que pasaba? Ellos no obedecían. Ellos no escuchaban. Y tenían que enfrentar el juicio de Dios. ¿Qué estamos hablando? Pueblo, busca a Dios. Pueblo, acércate. Anhela la presencia de Dios. Búscala. Vienen cosas serias a la tierra. Simplemente, hermanos, este viernes en la madrugada, ¿quién esperaba que hiciera tantos destrozos aquí en el área, hermanos? Unos cuantos vientecitos de 80 millas por hora. ¿Cuánta destrucción hizo? ¿Cuántos están sin luz? ¿Cuántos árboles destruidos? ¿Cuántos árboles desenraizados, hermanos, desde abajo? ¿Cuántos no tienen un hogar ahorita, hermanos? ¿Y cuánto hemos visto la mano de Dios protegiendo los nuestros? Yo le hablaba a Martín, ¿cómo está Álamo por aquí? Tenemos luz. Gloria a Dios. Y si el techo, ni una teja se cayó. Gloria a Dios. Buscamos la protección de Dios. Buscamos que Dios venga. Señor, es tu lugar, es tu casa. Cuídala, protégela. Venimos buscando esa protección, pero tenemos que buscarla. Aún le decía, Señor, los muebles de afuera que están, si hay granizo, Señor, que no caiga ni uno en mis muebles. Échelos, apártalos para afuera. Es lo que le dije yo a Dios en la noche. Y se me vino a la mente. Tanto a mí y a mi esposa después, otro día lo comentamos, porque ella también pensó, se acordó hermano Tamés, que decía cuando había un trueno recio, dale otro más recio para que se asuste la gente. La gente le tiene miedo a los truenos, pero la Biblia dice que los truenos es la voz de Dios. Y que pega el otro más recio. Oían cómo estaban, bonitos, tronando, parecía que estaban ahí atrás de la casa. Pero sin embargo, hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Hay que buscar la guianza de Dios, la protección. Cubra, hermanos, hay tempestad, Señor, mi casa está en tus manos, protégela. Mis muebles están afuera, protégelos. Tenemos que buscar la protección de Dios. Servimos a un Dios poderoso, o no lo puede hacer, hermanos. Yo lo creo. Yo lo creo, hermanos. Y aquí dice, el reino de Dios es el centro y ministerio de Jesús. Anhelaban que Dios viniera y pusiera en orden las cosas. En otras palabras, anhelaban el justo reino de Dios. Más adelante en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista anunció que el reino de Dios estaba cerca. El reino de Dios es el centro del ministerio de Jesús. Anhelar el reino de Dios es reconocer el poder de Jesús en nosotros. Anhelar el reino de Dios, hermano, escuche, es reconocer el poder de Jesús. ¿En quién? En nosotros. Venga tu reino, haga tu voluntad. El reino de Dios es reconocer el poder que Cristo nos dio en nosotros, hermano. La autoridad que Él nos ha dado. ¿Pero qué? No sabemos usarla. No sabemos. Por eso es necesario, hermano, que entendamos, anhelar el reino de Dios.
es reconocer el poder de Jesús en nuestras vidas. Es reconocer el poder de Cristo. En la primera venida de Jesús, el reino de Dios fue inaugurado, pero aún no consumado. Está vivo y activo, victorioso y avanzando, pero aún no está presente a su manifestación final. Está ahí o está aquí ya, que todavía no. Así unimos nuestras oraciones con los de los más creyentes a través de todos los siglos. Venga tu reino, haga tu voluntad, como dice Mateo 6:10. Tal oración debería ser un elemento básico en nuestro tiempo personal con Dios, día y noche, y deberíamos informar nuestras acciones como un pueblo de Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Tomar la autoridad o reconocer el poder de Cristo en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? No tenemos tiempo. Estamos muy preocupados. Por eso dice, los afanes de esta vida, hermanos, han robado al pueblo de Dios. Los afanes por afanarnos, por trabajar, hermanos, nos han robado estar delante de su presencia. El afán de la vida, procurar vivir una vida bien, nos ha robado. Con esta fuerza, con mi trabajo, esto es lo que tengo. No, porque Dios te ha dado vida, Dios te ha dado fuerza, Dios te ha dado fortaleza. Tenemos que aprender a agradecer a Dios. El Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Marcos 1, versículo 32, dice la palabra, hermano. 1:32. Mire, cuando llegó la noche, escúcheme, aquí Cristo haciendo el trabajo. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, enfermos y endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó, toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaban hablar a los demonios, porque le conocían. Y luego dice el 33, Cristo, hermanos, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué dice? Levantándose muy de mañana y siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía? Estaba comiendo, estaba orando. Jesús, el Hijo de Dios, de madrugada se levantaba, hermanos, a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos, porque prediquen también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Marcos cuenta cómo el comienzo del ministerio de Jesús, se levantaban muchos antes de él para encontrar un lugar solitario donde orar. Esto es lo que hacía Jesús. Se levantaba en un lugar solitario para orar con el Padre. Y la fama de Jesús, dice, aumentaba. Y estaba rodeado de gente necesitada. Como aquí dice que el pueblo les trajo enfermos, endemoniados. Y la gente se agolpaba a la puerta, toda la ciudad. Y sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Ciertamente estaría cansado, presionado por todos lados, y hubiera necesidad de refrescarse. Jesús tenía muchas cosas que hablar con su Padre, así como nosotros también. Cuántos problemas, cuántas necesidades nos presentan a usted y a mí cada día. Cuánta gente vemos sufrir
¿Cuánta gente vemos batallar? ¿Cuánta gente está pasando? ¿Qué es nuestro compromiso? ¿Qué es nuestra responsabilidad? Orar por ellos, hermanos. Interceder. Jesús, hermanos, iba, se revestía del poder de Dios, se llenaba. ¿Para qué? Para ir a echar fuera a los demonios, para ir a sanar a los enfermos. Iba y tomaba un revestimiento, recobraba fuerzas cada día. Yo le digo una cosa, hermanos. Al estar Jesús ante la multitud, todo eso que Él traía, hermanos, todo ese poder, toda esa gracia, esa misericordia, se la daba a la gente. Y Él quedaba vacío y tenía que reforzarse, revestirse una vez más para seguir compartiendo con las almas necesitadas. Orar es tanto hablar como escuchar. Aunque Dios a veces nos habla con una voz audible, para muchos de nosotros la experiencia normal incluirá escuchar su voz mientras leemos su palabra con la inspiración de su Espíritu Santo. Note que inmediatamente después de la mención de su tiempo extendido de oración, Jesús nuevamente enfrentó la necesidad que lo rodeaban. Todos te buscan. La expresión de Simón Pedro, todos te buscan. Él, pero implícito, le inició el versículo 38. Y que si se usa esa versión, Dios habla hoy, puede indicar dirección que recibe a su tiempo de oración, de que debía ir a personas o a otros pueblos al cumplimiento de su propósito. Dios nos ha llamado a cumplir un propósito. Yo siempre les quiero hacer entender, usted no está aquí en la iglesia, hermanos. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí, hermanos, nomás por casualidad. Usted está aquí por un propósito. Una vida, una alma, un familiar, un amigo, un pariente, por la cual usted debe estar orando, intercediendo, que Dios haga una obra en su vida. Escuchen, Dios nos tiene aquí como un grupo, hermanos, para interceder. No sé, un amigo, un familiar, un pariente, un conocido, un vecino, pero Dios lo tiene con un propósito para interceder, para que Dios haga la obra en esa persona. No somos de casualidad. Usted y yo somos gente de propósito. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Cuánto realmente estamos obedeciendo a ese plan para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra? Dios quiere, hermanos, hacer algo con nosotros. Hay mucha gente huyendo del propósito de Dios. Hay mucha gente corriendo del propósito de Dios. No corra, no huya, cumpla, sujétese y obedezca a nuestro Dios. Lucas capítulo 6 versículo 12 dice la palabra de esta manera. Lucas 6, 12. Gloria a Dios. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús dice que pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacob, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo del Alfeo, Simón, llamado Celote, y al último, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Judas Iscariote, hermano, que llegó a ser el traidor, fue el último discípulo que Cristo unió a sus
a sus discípulos. Judas fue el último. La elección de Jesús, dice, de los 12, el más pequeño de hombre entre sus muchos discípulos sería uno trascendental. La palabra griega para apóstol significa enviado con una comisión. Apóstol significa enviado a una comisión. Estos hombres viajarían con él durante 3 años y serían enviados al ministerio y darían testimonio de la identidad mesiánica y la resurrección de Jesús. Estos 12 discípulos es lo que Dios había levantado para prepararlos para cuando Él fuera crucificado, sepultado y resucitado. Estos 12 discípulos se encargaran de esparcir el evangelio a todo el mundo. ¿Dónde empezó y dónde estamos aquí nosotros? Hablando de este Cristo resucitado. El propósito por el cual Dios los había llamado ha dado el cumplimiento. Ha llegado hasta nosotros este evangelio. Aunque muchos quisieran destruirlo, aunque muchos nos quieren acabar, aunque muchos quisieran, aún siguen tratando de apagar. Porque hay países, hermanos, hay países, un 2% solamente son cristianos. Y ese 2% los siguen persiguiendo, maltratando, encerrándoles. Y no pueden predicar libremente el evangelio. Y si ellos los agarran testificándole a otros, les digo una cosa: los encierran, los golpean y hasta los matan. Si encuentran a alguien predicando, hay países. Hablaba con un siervo de Dios el día de ayer y me decía al país que va, y dice: vamos a abrir 3 pozos de agua en unas villages, son como donde no hay agua para tomar, no tienen agua de donde sacar. Les van a hacer pozos, sacarles, hermano, preparar para que si albastas tengan agua para bien esos lugares. Dice, y así poder dar el mensaje del amor de Dios. ¿Qué están haciendo? Poniéndoles pozos de agua para abastecer y así poder compartir, introducir el mensaje de la salvación. Porque libremente no pueden hablar de Jesús. No pueden hablar del evangelio. Porque hay otras creencias en sus pueblos. Hay otras doctrinas. Y si a alguien lo encuentran predicando, los encierran, los golpean y hasta los matan. Un 2% de cristianos. ¿Qué quiere decir? 98% de esa nación, de ese pueblo, son inconversos. Y la Biblia dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En otras palabras, todos tienen que escuchar la palabra y entonces vendrá el fin. Hay gente que todavía no ha escuchado y tiene que llegar el cumplimiento de la palabra para que Cristo aparezca en las nubes a levantar a su pueblo. ¿Qué dice, hermano? Aquí vemos, estos 12 discípulos estaban encargados de esparcir, dar testimonio de la identidad, de la resurrección. Se convirtieron en pilares en las comunidades de creyentes, a los que serían llamados nutrir y liderar. Su testimonio y enseñanza llevaría la autoridad de Jesús y sería fundamentalmente para la iglesia. En la víspera del llamados a estos 12, Jesús subió a una montaña y oró toda la noche, aunque no conocemos los detalles. Uno se pregunta de la inclusión de los últimos discípulos mencionados. Fue uno de los puntos más de discusión. La traición de Judas Iscariote con un beso tendría lugar para Jesús en otra sesión de oración de toda la noche. La decisión tomada como el consejo y el guía
de Dios, que realmente no sería egoísta, es probable que sea las decisiones más desinteresadas imaginables. La iglesia necesita personas valientes. Escúcheme, porque Dios, o más bien el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder y dominio propio. Dios nos llamó para que anunciemos las virtudes que el alto Dios ha hecho con nosotros. Él nos ha abierto los ojos, el entendimiento, para que proclamemos esta verdad. La iglesia necesita personas valientes que tomen decisiones y que pasen noches sin dormir o llenas de oración, discerniendo o buscando la dirección de Dios. Es lo que Dios está buscando en la iglesia, un pueblo que le busque en espíritu y en verdad, para seguir proclamando este evangelio, para seguir hablando la palabra, para seguir hablando el mensaje de la salvación con poder y con autoridad, hermano. Esto es lo que Dios está buscando, que usted y yo busquemos la dirección de Dios para tomar buenas decisiones, seguir intercediendo por la necesidad de la gente, hermano. ¿Cuál es nuestro trabajo? Alcanzar almas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Almas perdidas, hermanos, que han extraviado el camino. Ha habido mucha gente que ha estado sentada dentro de la iglesia y está perdida, está apartada. Es nuestro trabajo hacerlos volver al camino. El que quisiere volver una alma, dice que cubrirá multitud de pecados, dice Santiago, hermano. Ganará una alma y cubrirá multitud de pecados. El que trajera uno o hiciera volver de su mal camino. Tenemos que hacer volver al pueblo, acercarse a Dios, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles, hermanos. La gente no quiere escuchar. La gente no quiere recibir de Dios. La gente no quiere congregarse. La gente quiere bendición, pero no quiere buscar al que bendice. La gente quiere sanidad, pero no quiere buscar al quien sana. La gente quiere vida eterna, pero no quiere buscar a Jesús. La gente quiere todo, pero no quiere pagar un precio. No quiere buscar a Dios. No quiere congregarse en un templo. No quiere leer la palabra. No quiere orar. ¿Cómo están? Como el pueblo de Israel. Con una dureza de corazón. Así está el pueblo en estos días, hermano. Porque la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Hoy en nuestros días, hermanos, al pecado le dicen bueno. Ahora lo malo, hermanos, le dicen bueno. Cuando la Biblia me dice, ay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen, le es pecado. Hay cosas buenas que tenemos que aprender a hacer. Si no las hacemos, se nos van a contar como pecado. Eso dice la palabra. La iglesia necesita personas valientes. La iglesia necesita personas que se levanten. ¿Qué le dice Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que tú fueres. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, una palabra clave, y entonces harás prosperar tu camino. ¿Queremos ver prosperar tu camino? ¿Queremos ver que nuestro camino cambie? Que no se aparte de nuestra boca esta palabra, que no se aparte de nuestra boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿qué pasa? No leo la Biblia. ¿Cómo quiero ver prosperar mi camino y que todo me va bien si no tengo tiempo para leer? No dedico tiempo.
Media hora, hermano, lectura de la palabra. Media hora leer la palabra, hermano. Que esta palabra me alimente, me edifique, me cambie, me transforma. Siento un deleite, hermano, que sea como dice el Salmo 19. Que sea como miel a mi paladar. Que sea un deleite al escuchar la palabra, los mandamientos. Que sea un regocijo. Es lo que Dios está buscando, hermano, del pueblo. Hebreos capítulo 3. Hebreos, hermanos, capítulo 3 nos dice, versículos 12 y 15, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Así dice el libro de Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Que no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes dice, exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que ha endurecido el corazón del hombre? El pecado, hermanos. Esto es lo que ha endurecido el corazón del hombre, el pecado. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que te retengamos firmes hasta el fin, nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Como el pueblo de Israel endureció su corazón. ¿Qué nos está diciendo? No endurezcamos nuestro corazón, hermano. Hoy, para que ninguno de vosotros, hermanos, endurezca el corazón por el pecado. El pecado, el hombre está endurecido su corazón por consecuencia del pecado. Usted y yo oramos por ellos, queremos verlos transformados, cambiados, pero necesitamos leer la palabra que dice que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Ese corazón de piedra que el hombre tiene, hay que darle palabra hasta que quebremos ese corazón de piedra y Dios le dé uno de carne para que pueda recibir el mensaje. ¿Cómo se nutre la obediencia, hermanos, a la palabra de Dios en nuestras vidas? Es una pregunta. ¿Cómo se nutre la obediencia a la palabra de Dios en nuestras vidas? Una clave es el estímulo mutuo de la comunidad cristiana. Escúcheme. Una clave es el estímulo mutuo de la comunidad cristiana al congregarnos, hermanos, al reunirnos, al compartir. ¿Cómo se nutre la obediencia a la palabra de Dios en nuestras vidas? Una clave es el estímulo. Por eso dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Los creyentes deberían preocuparse lo suficiente unos por otros para hablar sobre las cosas que realmente importan. Un salvador, un sanador, un protector, un bendecidor, un cuidador, que es nuestro Dios, hermano. Enseñarles, decirles al que me rodea, Dios está contigo, Dios está conmigo, nos va a ayudar, nos va a sacar adelante, nos va a dar la victoria. Es palabra que tenemos que proclamar con aquel que me rodea, con aquel que platico, con aquel que hablo. Dios está contigo, no temas. ¿Cuántas personas se acercan, te cuentan su problema? ¿Qué tienes que decirle a Dios? Confía en Dios y voy a estar orando por ti. Es la palabra que tenemos que darle. Fomentar confianza en Él o en ella para que le crea a Dios. Tenemos que aprender a compartir con aquellos que están realmente, hermanos, tristes, débiles. Los creyentes deberían preocuparse lo suficiente unos por otros para hablar sobre las cosas que realmente importan.
Se hace un comentario similar en el próximo capítulo. Consideremos unos a otros para estimular el amor y las buenas obras. Es lo que dice Hebreos 10:24. Consideremos unos a otros para estimular el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, tanto más cuando viene que aquel día se acerca. Pero esto para la próxima semana. Ahí viene. Es lo que se dice aquí. Considerémonos unos a otros para estimular el amor y las buenas obras. Este versículo habla de un esfuerzo para animarnos unos a otros a obedecer los mandamientos de Cristo, hermano. Hay que estimularnos, hermano. Anímelos. Mire, la Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. No nos cansemos de hablarle. Mire, usted y yo tenemos familia. Vamos a la iglesia. No se enoje que le diga sí y no venga. El próximo servicio, te invito a la iglesia. Pero con amor, no viene. La próxima vez, te invito a la iglesia con amor y no se canse. Por eso digo, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo vamos a cosechar. No se canse de invitar, no se canse de decir: voy a orar por ti, estoy orando por ti. Hábleles, pero con amor. Y no se enoje, hermanos, y no se canse de invitarle. Yo tengo personas que tengo años invitándolas, hermanos, y no han venido. Y cada vez que me los encuentro, los sigo invitando. No me canso de invitarlos. Van a llegar. Ore por ellos. Por eso dice el libro de Hebreos claramente, este versículo habla de un esfuerzo para animarnos unos a otros a obedecer los mandamientos de Jesús. Nuestro máximo estímulo se encuentra en Jesús, pero la comunidad del pueblo de Dios nos alienta a la obediencia. Nosotros mismos, que dice antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como lo provocación. ¿Y qué dice Pablo a los Corintios? Que todo esto se quedó escrito, hermano, para aquellos que hemos alcanzado los últimos de los siglos. Todas estas enseñanzas, lo que sufrieron ellos, están escritos para que usted y yo no suframos. Pero ¿qué pasa? No leo. ¿Qué pasa? No escudriño la palabra. ¿Qué pasa? No sé lo que le pasó a los antiguos. Todas las consecuencias de su desobediencia hubo castigo. Y se quedó escrito para usted y para mí. Para los que hemos alcanzado los últimos tiempos. La última porción, Hebreos 4:4, ¿qué dice? Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Hebreos 4:7. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Otra vez dijo aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron. ¿Por causa de qué? ¿Por qué no entró el pueblo, hermanos, a la tierra prometida? A la tierra de Canaán, a la tierra que Dios les había dado. ¿Por qué no entraron? Por desobediencia. ¿Cuánta pueblo viene a la iglesia, hermanos, y va a llegar el día que se va a presentar ante él y no va a entrar por desobediencia? Si estuve en la iglesia 30 años, pero nunca obedeciste, ¿de qué me sirve estar aquí si no estoy en obediencia? ¿De qué me sirve yo estar predicando? ¿O de qué me sirve estar enseñando, hablando, si no estoy en obediencia? Yo tengo que meterme en obediencia de Dios para presentarme un día delante de Él. En lo poco fui fiel, que me ponga en lo mucho. Asimismo usted, hermanos, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho lo pondrá. Pero
métase en la obediencia de Dios. Aprenda a obedecer a Dios. ¿Qué dice? Una de las frecuentes críticas proféticas del pueblo de Dios. Israel se refería a su dureza de corazón. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Destruyo este pueblo y te doy uno nuevo. Dios quería destruir al pueblo por su corazón duro. ¿Y qué dijo Moisés? No. ¿Qué van a decir el mundo? Lo sacó de Egipto para matarnos en el desierto. Intercedió. Prefirió, dijo, quítame a mí la vida, mátame a mí. Y no al pueblo. Moisés intercedió por el pueblo. ¿Y qué dice? Este pueblo, hermano, se refería a su dureza de corazón. ¿Qué quiere decir con esto? No querían someterse a Dios. Querían gobernar y decidir por sí mismo. Y es lo que está haciendo la gente hoy. No quieren sujetarse o no quieren someterse a Dios. Quieren solamente ser gobernados y decidir su propia vida. Es mi vida. Unas personas por ahí me decían, yo estoy dispuesto a ir al infierno, pero que toda la gente se salve. ¿Estás equivocado? Le digo. Ese precio ya lo pagó Cristo. No tienes que pagar tú nada. Sálvate a ti mismo. No busca de Dios. No se acerca a la iglesia, pero quiere dar su vida para que todo el mundo se salve. Yo estoy dispuesto a que me vaya al infierno, pero que todo el mundo se salve. Ya lo hizo Cristo. Ya el precio está pagado. No tienes, alcanza la salvación. Acércate tú. Así me dijeron, hermanos. Yo estoy dispuesto a ir a perder mi vida para que la gente se salve. Dije, pues si ya lo hizo Cristo, no tienes que hacerlo tú. Él ya pagó la cruz. Alcanza. Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere perdonar tu pecado. Dios quiere que entres en obediencia a Él. Andas buscando otras prioridades y quieres entregar tu vida. Que dice la Biblia, y aunque tu cuerpo sea matado, maltratado, hicieres cosas buenas y todo, pero si no buscas a Dios, estás perdido. Estás perdido. Por eso dice, hermanos, la dureza. Este pueblo no quería someterse a Dios. Querían gobernarse y decidir por sí mismo. Dios finalmente se hartó de ellos y de sus quejas y de su idolatría, y les negó la entrada al descanso prometido, es decir, a la tierra prometida. No entraron a Canaán. Toda esa generación que fue sacada de Egipto murió en el desierto. Pero toda la generación de 20 años para arriba que habían nacido en el desierto son los únicos que entraron a la tierra prometida. Dos personajes, Josué y Caleb. Con los únicos dos que entraron a la tierra prometida de toda aquella nación que salió de Egipto. Todos murieron en el desierto. ¿Por qué? Por desobedientes. Dios se cansó de sus quejas. ¿Cuántas veces dijo el pueblo? ¿Nos sacaste al desierto para matarnos de hambre? Y Dios les daba pan del cielo. Les envió codornices, carne. Nos mandaste al desierto para matarnos de sed, de una piedra. Ahí Dios le dijo a Moisés, abra la piedra, a la peña. Y Moisés le pegó. Dios le dijo, pégale. Dijo, háblale. La peña les dio agua para que bebieran y saciaran su necesidad. Por eso quiero que entendamos, hermanos, Dios está dispuesto y Dios está atento al clamor de cada uno de nosotros, pero tenemos que aprender a sujetarnos a Él, a obedecer, hermanos, a cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Por eso digo, Dios se cansó de este pueblo. ¿Por qué? Porque estaba quejándose, negando, hermanos, a Dios.
buscando el pecado, y les negó la entrada a la tierra prometida. El autor de Hebreos advierte que si somos duros de corazón como Israel, compartiremos el mismo destino del pueblo. Hay una recompensa para el pueblo de Dios que es fiel y obediente, que no endurezcamos el corazón. El descanso supremo de Dios, que es la salvación, la eternidad en su presencia. Este es el descanso que Dios nos quiere dar, que alcancemos la salvación y un día la vida eterna. Este es lo que Dios está ofreciendo. No endurezcamos nuestro corazón. No queramos hacer porque nosotros queramos. No queremos gobernarnos por nosotros mismos. Vamos a dejar que Él nos dirija, que Él nos gobierne y que Él obre en nuestras vidas. Por eso queremos entrar a ese descanso. Y ese descanso es la salvación del alma. ¿Qué dice Jesús? Venid a mí, todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Esto es lo que Dios está ofreciendo, salvación para la humanidad. No endurezcamos nuestro corazón. ¿Es posible ablandar un corazón que se ha endurecido? Tal vez haya una clave en el énfasis del autor al repetir el adverbio hoy. Hoy. Responde hoy. No lo pongas ahora. Es ahora, es el momento. Cuando antes diagnostiquemos y corrijamos un corazón endurecido, tanto más fácilmente lograremos. Pero no debemos olvidar que solo por la gracia de Dios, el corazón tierno se somete a Dios y no se aparta de su voz. El receptivo y humilde, tal corazón está marcado por la compasión, la misericordia y el amor hacia los demás. Esto es lo que viene Dios buscando. Un corazón receptivo, un corazón humilde, que tal vez está marcado por la compasión, la misericordia y el amor para los demás. Esto es lo que Dios está buscando en el pueblo de Dios. El corazón que se somete a Dios, no se aparta de su voz, es receptivo, es humilde, y este corazón está marcado por la compasión, la misericordia y el amor hacia los demás. Dios está llamándonos hoy. Vamos a escuchar su voz. Vamos a escudriñar la palabra. Vamos a orar. Vamos a ponerlo en nuestra rutina. Empiece, hermanos, temprano, buscando la gracia, el favor y la misericordia de Dios. ¿Qué dice la palabra? Nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios está buscando, hermano, eso en usted y en mí. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo cada día. Yo les animo, hermanos, busque a Dios cada mañana. Lea un poquito cada mañana. Ore cada mañana para que usted tenga un acercamiento, hermanos, y que el pecado no lo engañe y lo aparte de Dios. Mira aquí gente que falta, hermanos. Le han puesto atención al pecado. Le han puesto atención al hombre que dice, no, ¿para qué tanta iglesia? Si aquí no nos acercamos a Él, allá afuera menos. Yo les animo, hermanos, busque a Dios con todo su corazón. Su Creador desea una relación profunda, alegre y gratificante con usted. Dedique tiempo a estar en la relación con Dios para prosperar. Permite que las prioridades del reino y de la justicia de Dios sean suyas. Sea receptivo y sométase a sus sabios y justos mandamientos, manteniendo un corazón tierno ante Él y también hacia los demás, y responda en obediencia a la voz de Dios y animar a otros a hacer lo mismo. Esto es lo que nos dice Dios en esta mañana. Nos está enseñando, dediquemos tiempo a tener una relación próspera con Él. Permita que las prioridades del reino de Dios y la justicia de Dios sean nuestras. Sea respectivo, sea humilde y sométase a sus sabios justos mandamientos
y mantenga un corazón tierno ante Él y también hacia los demás, y responda a la obediencia, hoy a la voz de Dios, animar a otros a hacer lo mismo. Esto es lo que Dios está pidiendo del pueblo el día de hoy. Póngase de pie conmigo y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Venimos buscando la guianza de su Espíritu Santo. Venimos buscando, Señor, la sabiduría y el entendimiento, Padre, para seguir adelante. Yo te pido, Dios, que esta palabra en esta mañana sea un aliciente para seguir buscándote. Que el pecado no nos aparte de ti. Que el pecado no se enseñoree en nosotros y ponga un corazón duro y no podamos congregarnos. En esta mañana yo le pido, Dios, que usted venga a tomar control de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro trabajo, Padre. Todo lo que estorba, vengan que quitarlo. Que seamos, Señor, todo para la honra y gloria suya. En este momento, Señor, gracias por cada vida, cada hermano que está aquí. Yo te pido por ellos. Y aquellos que me escuchen en su hogar, te pido también por ellos, Padre, que usted venga obrando su perfecta voluntad sobre sus vidas, su familia, sus hogares, en grande manera. En este momento, Padre, a usted sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tome asiento, hermano.